A 4 años de lo ocurrido en el 2020, el CV-19, leí un libro que me trajo toda esa situación de la humanidad que pues pasamos a nivel mundial. Obviamente pues hablamos de la pandemia y pues aquí se habla de una infestación zombie y pues vamos a hablar de Guerra Mundial Z. Así es que te invito a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de Guerra Mundial Z, que es una historia oral de la guerra zombie por Max Brooks. Bueno, sin duda es un libro que pues vi reseñas bastante interesantes y que obviamente la película no le hace justicia, ¿no? En donde sale Brad Pitt, el héroe americano que salva a la humanidad y que obviamente pues tiene un final dulce en cuestión de esta guerra zombie. Aquí nos habla en una crónica de obviamente de lo que ocurre después de una amenaza de virus a nivel mundial y obviamente pues al menos te recuerda algunas situaciones que los gobiernos hacen ante una amenaza de este tipo. Obviamente no hemos visto una situación similar a zombies, pero lo que ocurrió en el 2020 con la parte del COVID nos da una pauta de qué es lo que pasará si llegara a suceder algo, ¿no? Si bien pues acá todo inicia en la zona 0, que es en China, en una comunidad donde encuentran a 7 personas contagiadas. Obviamente están amarradas porque tienen comportamientos violentos y se van a la parte de morder a otras personas, ¿no? Todo esto pues se percatan de que estas personas están blanquecinas, pierden vitalidad de los ojos, obviamente deja de funcionar todo el sistema inmunológico, los órganos, y la manera de enfrentarlos, o al menos los médicos cuentan de que pues es algo nuevo que están viendo, no saben cómo contrarrestarlo y pues tienen esta parte de la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Entonces estas personas pues empiezan a salir de control y empieza a desmoverse en cuestión de que empiezan a morder a los habitantes de ese pueblito y pues empiezan a seguir contagiando, ¿no? Poco a poco pues se dan cuenta en cuestiones de que es mejor meter al ejército o que intervenga para poder resguardar esa zona y al menos que vaya quedando. Obviamente por malas decisiones gubernamentales, por estas cuestiones que a veces la humanidad no logra acatar u obedecer, es que se empieza a expandir este virus. Es decir, pues a lo mejor empiezan a cerrar fronteras, a cuestiones de las aduanas, los vuelos, pero poco a poco la gente, por miedo de contagiarse y salir del país, no se percata de que se empiezan a, digamos que a llevar el virus de una manera pues irresponsable y que tienen que tomar otro tipo de medidas, es decir, pues quedarse a lo mejor en cuarentena y checar si es que algún tipo de mordedura, herida, está contagiada. Y eso es algo que empieza a ocurrir dentro de los de China, pues empieza a salir, porque empieza a haber una guerra en cuestión del ejército chino en contra de estos zombies. Es la primera batalla que ellos tienen y obviamente donde pues sale un poquito digamos perdiendo, ¿no? Por la manera en que no saben cómo contrarrestarlos, puesto que les disparan en el cuerpo y no hay una reacción vital, es decir, no se mueren porque son pues muertos vivientes, ¿no? Entonces pues bueno, marca un caso, por ejemplo, de que en París va un inquilino, obviamente viaja a Francia como para resguardarse, pero este inquilino ya va infectado en el hotel donde se hospeda, la esposa lo abandona por el comportamiento que tienen. Pasan días y pues unos chicos lo encuentran y ahí es donde se empieza a desatar el virus porque este inquilino los muerde y se empieza a propagar. Entonces pues tenemos ese tipo de cuestiones. Otro en donde en Canadá, por ejemplo, los de Estados Unidos empiezan a ver este tipo de reacciones y empiezan a tomar decisiones apresuradas, es decir, irse al norte del país porque se supone que ahí los zombies no llegan o se quedan congelados y el virus no está, ¿no? Entonces habla de todo este proceso de cómo se van con muchos víveres, mucha gasolina,
compras obviamente exageradas en cuestión de los supermercados e incluso cosas innecesarias que obviamente no te van a servir durante este apocalipsis zombie. Entonces, bueno, todas esas situaciones que les voy relatando fue lo que a mí me fue recordando lo que ocurrió en 2020. Y yo creo que a lo mejor ustedes que están viendo este video ocurre, ¿no? En cómo las mismas personas van creando esta histeria colectiva y obviamente pues se va desinformando, ¿no? Obviamente pues los gobiernos pues tienen gran culpa, ¿no? El libro pues está dividido, o al menos lo divide en la siguiente parte, en la corrupción y encubrimiento de información por parte del gobierno. Es decir, pues China lo empezó a encubrir en que no pasaba nada, es decir, pues todo lo tenía bajo control aparentemente, hasta que se empezó a desbordar por la parte de la frontera y pues empezó a contagiar a todo el mundo. Cabe recalcar que en las zonas de las capitales de todos los países fue como la zona más perdida, puesto que había gran sobrepoblación. Hablamos, por ejemplo, capital de México, de India, de China, de Israel, o sea, personas donde hay mucha sobrepoblación, ¿no? Y donde pues obviamente es difícil de controlar, ¿no? O sea, toda esta parte en que el gobierno intentaba incluso hasta decir que tenían una vacuna, ¿no? Y esto es donde entra el gran pánico. En el gran pánico de una pandemia, o es decir, de este apocalipsis zombie, marca que pues hay caos, saqueos, y obviamente todo esto es en que las personas intentan huir a tierras más lejanas, a islas, a montañas, a las fronteras, al mar. Todo eso, ese descontrol empieza a generar un rápido crecimiento entre los contagiados, o es decir, entre los zombies. La vacuna falsa habla de que pues empiezan a decir el gobierno que tienen una vacuna para contrarrestar, y que obviamente está esta parte de querer a lo mejor conseguirla, y es lo que te va a salvar. Obviamente personas con dinero la intentan conseguir, viajar alrededor del mundo, y lo único que logran es contagiarse, o al menos quedarse atrapados en algún tipo de isla o en alguna zona de frontera, en donde pues bueno, genera toda esta parte de pánico que les comento, como parte de una población obviamente normal, ¿no? Dentro de las batallas hay otro apartado que menciona muchas batallas alrededor del mundo, pero una de las más importantes, o al menos que a todos coinciden, es la batalla de los Junkers en Nueva York. Obviamente aquí es una guerra convencional, en donde el ejército de Estados Unidos lleva todo su equipo de inteligencia, de pues contrarrestar ataques de telecomunicaciones, pensando que los zombies estaban en esa parte, ¿no? Pero aquí los zombies eran pues miles de millones, son personas que iban a luchar cuerpo a cuerpo, y que obviamente los estadounidenses no llevaron la munición suficiente para derrotarlos. A través de las batallas se dan cuenta que el único punto adecuado para, digamos, abatirlos es pegarles un tiro acá en la parte del cerebro, y toda esta parte dejaba de funcionar. Al menos así lo estaban marcando. También se dan cuenta que hay dos clases de zombies, que es tal cual soldado Z, así lo llaman, y los soldados Kisling. Aquí pues se percatan de que los Kisling funcionan como una especie de digamos como de zombies, pero tienen funcionalidad vital. Es decir, si funcionan sus órganos, te pueden hablar, a lo mejor tienen un tipo de olor, tal vez como las personas, puesto que ellos se percatan de que los zombies no tienen obviamente color, ya no sudan, no huelen ni siquiera a fluidos de personas, hablamos como de orina, excremento o algún tipo de sudor. Obviamente tampoco el aliento apesta, y no se alimentan como tal de la carne, así como tal estaban pensando, ¿no?, es que se alimentan de la carne, comen cerebros, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esta parte marcaba en cómo los zombies simplemente mordían, se infectaban y se seguían acumulando. Entonces se percatan los soldados, o al menos los gobiernos, en que estaba siendo muy difícil estarlos combatiendo, puesto que ellos, cuando perdían soldados, ganaban ejército, los soldados Zetas, así les llamaban. Entonces era pues contraproducente que ellos perdieran, digamos, hombres, puesto que se seguían sumando a sus filas, y pues eran más zombies. En lugar de eliminarlos, eran más. O sea, no había como esta batalla convencional de estarlos venciendo, de decir, o sea, te matamos, porque obviamente vuelven como
a renacer o a levantarse, ¿no? Y esto pasaba en el mar había zombies ahí nadando, se subían a los barcos. Obviamente pues estaba toda esta parte apocalíptico, en un mundo apocalíptico en donde pues salían de las casas, de los edificios, de centros comerciales, y obviamente pues muy diferente a lo mejor en como nos mencionan las películas, ¿no? Entonces esa es la parte como de la batalla de los Junkers. En los años oscuros de la guerra me marca cómo pues varias personas hubo pues que empezaron a hacer varias cosas después de la batalla, ¿no? Es decir, se quedaron encerradas. Algunas personas empezaron a inventar ciertos remedios para no contagiarse del virus, y uno de ellos era pues curarse con mujeres vírgenes. Es decir, si tú te acostabas con una mujer virgen, una niña, tenía esta parte como de que según no te ibas a contagiar. Entonces marca como este tipo de cuestiones mentales retorcidas de las personas empezaban como a disvariar, ¿no? O sea, a tener estas situaciones bastante interesantes, ¿no? Marca también, por ejemplo, que una familia que se va a Canadá, obviamente con muchos víveres, gasolina, pues al principio a lo mejor era como cuestión de convivencia con las personas, estar ahí compartiendo experiencias, salir a cantar, compartir los alimentos, pero poco a poco se fueron volviendo enemigos de sí mismos, ¿no? Se empezaron a robar entre ellos, empezaron también a quitarse víveres, entre otras cosas. Lo único que se unían era para combatir a los zombies o personas que venían infectadas, y después volvían a estarse en contra de ellos. Entonces marca o maneja muy bien cómo la psique de la persona empieza a deteriorarse y obviamente a ser una persona muy antisocial, es decir, a generar situaciones de violencia entre los mismos, ¿no? Bueno, esa es como la parte oscura. Luego viene la parte de los animales, cómo fueron ocupados, en especial los perros, durante la guerra mundial Z, es decir, se ocupaban como identificadores de zombies, pero también hablaba de que cuando eran infectados pues era una manera de combatir con ellos, pues eran animales muy salvajes. También habla de la extinción de las ballenas, que pues se provocó por lo mismo de la guerra. Aparte de la guerra entre zombies, que estaba esta parte de dos soldados contra los zombies, nos marca guerras civiles, ¿no? Entre humanos. O sea, aparte de que tenías al enemigo zombie en contra de ti, pues te decidías pelear todavía en contra de tus propias población. Es decir, guerras civiles, hablamos de Israel, Pakistán, cuestiones de que pues no estaban conformes y estaban peleando entre ellos, muy aparte de esta parte de generar a lo mejor una resistencia en contra de esta pandemia, ¿no? Entonces nos habla de cómo pues, situaciones sociales muy verdaderas dentro de nuestro contexto es posible en un apocalipsis zombie, ¿no? Obviamente pues también marca la guerra civil de China y pues bueno, muchas situaciones ahí de descontentos de la población en contra del gobierno, y obviamente los gobiernos no estaban ni siquiera en sus capitales, o sea, se figuraban en montañas, en la orilla del mar, frontera, etcétera, ¿no? Ahora, la guerra dura alrededor de 10 años, aquí marca que termina en ese tiempo. Los testimonios están basados en personas sobrevivientes, y pues bueno, creo que es un libro bastante interesante, y les digo, al menos a mí me recordó a lo sucedido en el 2020 de malas decisiones o malos tratos, ¿no? Por ejemplo, México, pues fue uno de los países que aquí, al menos en Guerra Mundial Z, marca que al ver que Estados Unidos pierde la batalla, porque pues fue transmitida a nivel mundial por medio de periodistas, pues se da la tarea de cerrar fronteras, obviamente de recuperarse en varias situaciones de las pirámides, puesto que la capital de México pues fue perdida, y pues bueno, posteriormente la población que sobrevivió en las pirámides pues después bajó a luchar con los ejércitos que fueron rescatando las diferentes poblaciones. Así es que pues bueno, si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal, dejar un like, un comentario, compartir con tus amigos que les interese este tipo de tema, y de verdad que pues te lo recomiendo, es mucho mejor que la película de verdad que nos le hace bastante justicia, y bueno, el libro sí me llevó una gran sorpresa por cómo está relatado. Así es que nos vemos en un próximo video.